Bien, continuamos con esta segunda parte del tema naturaleza química del mundo que nos rodea. Retomando, los temas que vimos en la primera parte fue la historia de la síntesis química, cómo es que nació el proceso de síntesis química, cómo es que este proceso revolucionó la historia y cómo ciertos materiales fueron utilizados durante épocas importantes de la historia, los cuales fueron obtenidos precisamente por estos procesos. Asimismo, vimos lo que es lo que es el concepto de síntesis química, cuál es el concepto de análisis químico y qué importancia tiene en la industria. En esta segunda parte, los temas que vamos a ver son más enfocados hacia los polímeros o macromoléculas. En este caso, primeramente hablaremos sobre las macromoléculas naturales, las sintéticas, cuál es su importancia, los monómeros y polímeros, qué diferencia hay entre ellos, las representaciones esquemáticas de monómeros, polímeros, macromoléculas. Asimismo, vamos a ver todo este tipo de moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas, sintéticas, naturales. Por otro lado, veremos cuáles son los beneficios de los polímeros, en qué nos han perjudicado. Y finalmente hablaremos sobre por qué, para qué y por qué es necesario seguir diseñando nuevos materiales. Bien. Las macromoléculas son moléculas muy grandes, en este caso son moléculas de alto peso molecular, cuya estructura va a estar formada esencialmente por la repetición de subunidades, en este caso monómeros, de bajo peso molecular. Aquí hay que retomar una parte. Y bien, en muchas bibliografías macromoléculas y polímeros son lo mismo. Sin embargo, vamos a ver que existen ciertas diferencias respecto a las macromoléculas y a los polímeros. Si bien los polímeros se pueden considerar macromoléculas, hay algunos aspectos a considerar. Más adelante lo retomaremos. Entonces, enfocándonos en macromoléculas, estas se van a clasificar en naturales o sintéticas. En este caso, dependiendo de la composición que tengan, por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunos otros como fósforo o azufre, se consideran como moléculas orgánicas, macromoléculas orgánicas. Sin embargo, cuando únicamente están compuestas por carbono, silicio y o algunos iones metálicos, estas van a ser consideradas como inorgánicas. Sí, aquí en este caso la clasificación inorgánica para el carbono entra debido a que pues, en este caso muchos materiales que están basados en carbono y sobre todo inorgánicos no tienen la presencia de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Que quede claro bien que en este aspecto de considerar un compuesto como orgánico se tienen que considerar estos elementos bases que van a ser carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Mientras que para inorgánicos vamos a encontrar otros elementos que incluso pueden ser hasta halógenos, como mencionaba, iones metálicos y podemos encontrar únicamente carbono, sin encontrar estos elementos. Entonces, aquí tengo el ejemplo de una macromolécula. En este caso, esta macromolécula es una proteína llamada hemoglobina. Esta proteína la tenemos en nuestra sangre y nos ayuda para transportar el oxígeno hacia todo nuestro torrente sanguíneo. En esta macromolécula, pues bueno, tenemos un peso de aproximadamente unos 64.000 daltons. Aquí pongo dos tamaños que se pueden encontrar. Este monómero se llaman aminoácidos, más adelante los veremos. Y estos aminoácidos existen infinidad, existen aproximadamente unos 20 aminoácidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que podemos encontrar en la naturaleza, los cuales conforman esta macromolécula gigante que vemos aquí. Esta parte de acá se llama grupo hemo, esto es un macrociclo, así se conoce, y es el que se encarga de enlazar el oxígeno a la estructura de esta macromolécula. Sin esta función de este macrociclo dentro de esta macromolécula, pues simplemente la hemoglobina no funcionaría. Entonces, vamos a retomar lo de los polímeros. Mencionaba que los polímeros son considerados macromoléculas. Y bueno, algunos autores van a mencionar que estos compuestos son iguales. Sin embargo, existen ciertas diferencias. En una macromolécula nosotros vamos a encontrar diferentes subunidades. En este caso aquí pongo la estructura de una proteína simple. Aquí podemos observar que cada uno de estos circulitos son aminoácidos y cada aminoácido es completamente diferente a los otros. Por otro lado, los polímeros van a ser compuestos en los cuales únicamente vamos a encontrar un solo tipo de subunidad. Por ejemplo, aquí encontramos lo que es el propileno. Estas son subunidades en los polímeros o macromoléculas, que quede claro, se llaman monómeros. Bien, entonces, por ejemplo, en el propileno vamos a encontrar el monómero de este nombre.
y su polímero se llama polipropileno. A su vez, aquí pongo otro ejemplo que se llama isopreno. Ese es el monómero de un polímero que nosotros conocemos ampliamente, que es el caucho, o también su nombre químico, que es el poliisopreno. Bueno, estos polímeros tienen ciertas clasificaciones que más adelante las vamos a mencionar también. Aquí las menciono un poco rápidas. Y bueno, cuando se encuentran diferentes tipos de subunidades en estos polímeros, los podemos considerar como copolímeros. Entonces vamos a poder encontrar en cierto tipo de polímeros algunas unidades de otras moléculas, pero estas se van a estar repitiendo constantemente, a diferencia de las macromoléculas, en las cuales vamos a encontrar diferentes tipos de subunidades y en algunos casos no se repiten. Esa es la diferencia entre un polímero y una macromolécula. Aquí ponemos algunos ejemplos de polímeros de uso industrial, que también más adelante hablaremos más a fondo de ellos. Entonces podemos encontrar el polietileno, polipropileno, polistireno, policlorovinilo. Los polímeros, como mencionaba, pueden ser considerados macromoléculas debido a que son moléculas de gran tamaño. Sin embargo, pues bueno, las clasificaciones van a ser completamente diferentes. Estas son las nomenclaturas que se utilizan también para los polímeros. También más adelante lo mencionaremos. Y bueno, entonces, hablando ya específicamente sobre polímeros, vamos a encontrar que existen polímeros naturales, los cuales usualmente son obtenidos por los seres vivos mediante procesos biológicos, o a su vez se pueden encontrar en la naturaleza y son obtenidos mediante procesos geológicos, es decir, procesos que interaccionan dentro de la Tierra para producir ciertos minerales que son considerados polímeros. Estos compuestos se pueden dividir en orgánicos e inorgánicos, dependiendo de su composición, como mencionábamos anteriormente. Y bueno, hay que mencionar que gran parte de los polímeros naturales son biopolímeros y van a estar presentes dentro de los seres vivos. Por otro lado, también encontramos los polímeros sintéticos, que estos son elaborados artificialmente por el hombre. Y bueno, también los podemos encontrar como orgánicos e inorgánicos. Y usualmente son utilizados ampliamente pues, en la industria y en nuestra vida cotidiana. Prácticamente casi todo lo que nos rodea en la actualidad está conformado por algún tipo de polímero. Y bueno, aquí vamos a poner algunos ejemplos de rápido. Entonces podemos observar que, bueno, algunos biopolímeros, que en este caso son macromoléculas naturales, y polímeros orgánicos. Y aquí algunas estructuras de ciertos polímeros inorgánicos. Entonces vamos más a detalle a esto. Y bueno, entonces empezamos con lo que son macromoléculas y polímeros naturales. Mencionábamos que las macromoléculas se diferencian de los polímeros debido a que las macromoléculas van a tener monómeros diferentes o completamente diferentes entre sí, en comparación de los polímeros, los cuales tienen monómeros que son exactamente iguales en toda la estructura de la molécula. Entonces, basándonos en esa característica, pues bueno, podemos considerar a ciertos polímeros que encontramos en la naturaleza como macromoléculas. Y en este caso, estas macromoléculas se van a dividir en 4 grupos. Encontraremos los ácidos nucleicos, los polisacáridos, los lípidos y las proteínas. En este caso, vamos a entrar primeramente con lo que son los ácidos nucleicos. Todos conocemos la estructura del ADN. Y bueno, sabemos que el ADN a su vez tiene otro derivado que se llama ARN, ácido ribonucleico. El ARN es una única cadena, mientras que el ADN son 2 cadenas. Bueno, su función principal dentro del cuerpo es contener la información genética que va a servir para la síntesis de proteínas. Usualmente el ADN presenta un proceso de replicación en el cual crea una copia de sí mismo. Posteriormente, esta copia que se generó, bueno, esta copia va a funcionar para codificar cierta información y en este caso producir proteínas que nos sirvan en nuestro cuerpo. Esta información que está codificada en el ADN va a ser transcrita por otra molécula que en este caso sería una de ARN para su producción, para su posterior traducción y a su vez ya producir las proteínas. Y bueno, en este caso los ácidos nucleicos van a tener una estructura en común, que en este caso pues, es una unidad monomérica, la cual se llama nucleótido. Esta unidad monomérica está conformada por, en este caso, una base nitrogenada, a su vez por una ribosa y finalmente por un grupo fosfato. Esta azúcar ribosa o desoxirribosa va a variar. En el ADN vamos a encontrar lo que es la desoxirribosa. Aquí lo pongo como un R1 en esta estructura.
Y en esta parte de aquí vamos a encontrar únicamente un hidrógeno. Cuando se llama ribosa, en esta parte de acá vamos a encontrar este grupo que se llama hidroxilo, uniéndose aquí en la molécula. Entonces esa es la única diferencia entre ribosa y desoxirribosa. Y bueno, debido a que tienen una estructura repetitiva, la IUPAC considera al ADN y al ARN como polímeros. Por lo tanto, son macromoléculas naturales, pero tienen una clasificación como polímeros. Y bueno, comentábamos anteriormente, existen dos tipos de ácidos nucleicos que son los ARN y ADN. Los ARN tienen esta estructura que es una simple cadena, y en esta vamos a encontrar pues las bases nitrogenadas, que en este caso van a ser la citosina, la guanina, adenina y el uracilo. Mientras que en el ADN vamos a observar que tiene dos cadenas, y estas dos cadenas van a estar conformadas por bases nitrogenadas, que en este caso son similares. Lo único que cambia es que el uracilo en este caso pasa a ser timina. Existe un proceso de metilación, que en este caso es la adición de un grupo metilo, que es el que observamos aquí, para poder complementar estas bases. Y bueno, las bases nitrogenadas se van a clasificar en purinas y pirimidinas. En este caso, purinas tienen esta estructura y podemos encontrar a la adenina y a la guanina. Mientras que en el otro caso vamos a encontrar las pirimidinas. En este caso vamos a encontrar la citosina, la timina y el uracilo. Entonces, dentro del ADN existen ciertos tipos de enlaces. En primer lugar, vamos a mencionar que las bases nitrogenadas no se pueden unir al azar así nada más. En las bases nitrogenadas existe una complementariedad. Y en este caso, las bases nitrogenadas se van a estar uniendo mediante una pirimidina y una purina. Por ejemplo, la adenina y la timina. Y lo que es la guanina y la citosina. Entonces, en el ADN vamos a encontrar únicamente esta complementariedad. No existen otras. En caso de que llegase a existir una complementariedad o algún enlace que se formara por algún error dentro del ADN, por ejemplo, la unión de una guanina con otra guanina, inmediatamente se rompe, y si se llega a producir y se llega a permanecer, puede ocasionar problemas dentro del organismo, que se traducen en mutaciones. Pero esos son otros procesos que no tomaremos en cuenta en esta clase. Entonces, dentro de lo que es el ADN, vamos a encontrar diferentes tipos de enlace. Entre las bases nitrogenadas y su complementariedad se van a formar puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno resultan de la interacción, en este caso, de ciertos grupos electrostáticos, como lo que es el oxígeno que tenemos acá, con otros grupos como lo que es el hidrógeno. En este caso se forma una especie de puente electrostático que se llama puente de hidrógeno, precisamente por la diferencia de electronegatividad que presentamos en estos átomos. Gracias a estos puentes de hidrógeno podemos unir estas bases nitrogenadas. Asimismo, la unión de los azúcares que tenemos presentes en el ADN se lleva a cabo mediante la formación de un enlace fosfodiéster. En este caso, un grupo fosfato se encarga de unir ambas moléculas y poder construir este esqueleto que tenemos de ADN, o esta forma helicoidal que presentamos. Y bueno, hay otras cuestiones aquí que también se ven. Entonces, cuando se une lo que es el azúcar, este azúcar se va a unir directamente a la base nitrogenada. Entonces, este enlace que se forma entre base nitrogenada y azúcar se conoce como enlace glucosídico. Más adelante también mencionaremos los enlaces glucosídicos y cuáles son su importancia. Y además, esta cadena se tiene que unir en un sentido paralelo y antiparalelo. O sea, no podemos unir las cadenas en un solo sentido. Es decir, una tiene que estar hacia un sentido viéndolo hacia arriba, y la otra cadena tiene que estar en un sentido viendo hacia abajo. Entonces, por eso se manejan estas numeraciones 3' y 5' y 3' y 5'. Es la forma en la que se unen las cadenas, y es la forma en la que se forma, la que se obtiene, en este caso, la estructura helicoidal. Por otro lado tenemos los polisacáridos, que es la segunda la segunda macromolécula más importante dentro de nuestro organismo. Y estas macromoléculas se van a conformar por subunidades de glucosa, o en algunos casos de ciertos derivados de la glucosa.
Y una de las funciones principales que tienen los polisacáridos es de almacenar energía y en este caso otorgar estructura en tallos, en hojas o en exoesqueletos de ciertos insectos. Aquí ponemos un ejemplo. En este caso, aquí podemos observar lo que es la molécula de glucógeno. En esta molécula de glucógeno podemos observar que existen muchas unidades de glucosa. Y como mencionábamos en el concepto de polímero, los polímeros van a tener unidades repetidas de sí mismas. Entonces, vamos a encontrar aquí que la unidad de glucosa está repetida n número de veces, que es con lo que marcamos aquí, en este caso, los corchetes. Entonces, al estar repetidas muchas veces, entonces un polímero, en este caso los polisacáridos pasan de ser macromoléculas a ser polímeros, debido a esta estructura que presentan. Y bueno, estas subunidades de glucosa o monómeros van a estar unidos mediante enlaces glucosídicos que en un momento voy a explicar. Y bueno, entonces para comprender cómo funcionan los polisacáridos es necesario tener en cuenta el concepto de, en este caso, sacárido. El sacárido va a ser cualquier molécula de azúcar que podemos encontrar, puede ser glucosa, fructosa, xantosa, entre otras que existen. Y por ejemplo aquí ponemos uno que es un disacárido muy conocido, que sería la sacarosa o el azúcar de mesa, que está conformada por una unidad de glucosa y una unidad de fructosa. Esto se une mediante un enlace glucosídico. Y bueno, cuando se unen diferentes unidades o monómeros de un azúcar, entonces se le va a llamar un polisacárido, debido a que existe una gran cantidad pues de estos monómeros presentes en las estructuras. Y bueno, entonces, como gran parte de estos monómeros están formados por glucosa, es necesario comprender cómo se representa la molécula de glucosa. Vamos a encontrar en la bibliografía que existen diferentes representaciones. Las más comunes son estas, que es la estructura de silla, en la cual se podría considerar como una estructura 3D de lo que es esta molécula, y la estructura de Howard, que es una forma de hexágono. Debido a esto se le conocen como hexosos a este tipo de moléculas. Y a su vez vamos a manejar una numeración. En este caso esta numeración va desde el 1 hasta el 6. Y se están enumerando cada uno de los carbonos que tenemos presentes en la molécula de glucosa. Cada arista o cada punto que observamos aquí es un átomo de carbono. Y en estos átomos de carbono pues se van a llevar a cabo los enlaces. Entonces, vamos a encontrar también que la glucosa existe en dos formas, o también conocidos como dos isómeros. En este caso, primeramente vamos a encontrar lo que es la alfa-glucosa, que es esta estructura que les pongo aquí. La alfa-glucosa tiene este grupo hidroxilo en el carbono 1 en la parte hacia abajo, o también se le conoce como ecuatorial. Y bueno, entonces, el enlace alfa-glucosídico se va a formar mediante la interacción de estos dos grupos hidroxilos, ya sea en la posición 1, 4 o en la posición 1 y 6. Es decir, vamos a observar el enlace en este carbono 1 y aquí en este carbono 4, o en este carbono 1 con este carbono 6 de aquí. También en algunos casos vamos a observar la formación de enlaces con este carbono 1 y este carbono 2, que usualmente se utilizan para crear ramificaciones en ciertas estructuras, como lo que es el glucógeno. Y bueno, este enlace o este tipo de enlace alfa-glucosídico es muy importante en la vida, debido a que esta estructura que presentamos es fácilmente de hidrolizar. Al concepto de hidrolizar me refiero a que al estar en contacto dentro de nuestro organismo lo podemos destruir en sus monómeros, que en este caso son sus moléculas de glucosa o sus subunidades de glucosa. Entonces ese es el proceso, o ese es el concepto de hidrólisis: destruir un polímero para poder obtener, en este caso, sus monómeros. Y esta destrucción, pues bueno, se lleva a cabo mediante únicamente en contacto con el agua, o en este caso utilizando cierto tipo de enzimas. Las enzimas después las mencionaré, pero son cierto tipo de proteínas que nos ayudan a acelerar ciertas reacciones dentro de nuestro cuerpo. Y bien, por otro lado tenemos entonces los enlaces beta glucosídicos. Y aquí observamos un isómero de lo que es la glucosa, pero en este caso, en lugar de tener el grupo hidroxilo en esta posición, lo tiene en posición axial. Lo mismo aquí observamos la estructura de forma de silla, cómo se encuentra este polímero.
este monómero, perdón, y bueno, aquí la misma numeración que se maneja anteriormente. Entonces las representaciones esquemáticas de lo que es un enlace betaglucosídico lo vamos a observar de esta forma, como una Z invertida. Los enlaces betaglucosídicos, al igual que los enlaces alfa-glucosídicos, se van a llevar a cabo mediante la interacción de los grupos hidroxilos. Y aquí únicamente vamos a encontrar en dos posiciones, que es en la posición 1 y 4 de los respectivos monómeros y 1 y 6. Ahora, este tipo de enlaces también tiene cierta relevancia. Estos enlaces forman fibras y al formar fibras ayudan a formar estructuras que sean altamente resistentes a las rupturas y que no puedan ser consumidas por los animales. Entonces, este tipo de estructuras las vamos a encontrar presentes sobre todo en plantas. Y bueno, este tipo de enlaces nosotros no podemos hidrolizarlos, es decir, no podemos obtener sus monómeros de glucosa. Para poder hidrolizar esto necesitaríamos tener ciertos microorganismos en nuestro cuerpo que pudieran realizar esta acción. Sin embargo, los humanos y muchos tipos de animales no lo tenemos. Los animales que sí lo presentan, por ejemplo, son las vacas. En este caso, las vacas tienen ciertas bacterias que logran degradar estos enlaces. Muchas aves también, muchas aves se alimentan de plantas, entonces al alimentarse de plantas logran obtener su glucosa que posteriormente les va a servir como fuente de energía. Pero pues los humanos no tenemos este tipo de microorganismos que logren degradarlos. Y bueno, entonces, los polisacáridos más importantes que existen en la naturaleza. En primer lugar vamos a encontrar el glucógeno. El glucógeno lo tenemos dentro del cuerpo y funciona como una reserva energética. Y bueno, en este caso nosotros cuando consumimos grandes cantidades de glucosa, pues bueno, se van a ir almacenando y se van a ir ramificando como observamos acá. Ese polímero que se está formando se va a situar en nuestro hígado y cuando es momento necesario o no hemos comido, ese polímero se empieza a hidrolizar y se empiezan a obtener estos monómeros de glucosa para poder proveernos de energía dentro de nuestro cuerpo. En casos más extremos, pues bueno, estos monómeros, estos polímeros se terminan por completo y nuestro cuerpo tiene que recurrir a otras fuentes de energía como son los lípidos y por último las proteínas. Pero las primordiales son en este caso el glucógeno. A su vez tenemos el almidón, que es un análogo de lo que es el glucógeno, solo que en este caso el almidón sirve como fuente de energía para muchas plantas. También aquí algo que recalcar, lo que es el glucógeno y el almidón van a tener enlaces alfa-glucosídicos y esto principalmente debido a que son fáciles de hidrolizar como mencionaba. Y bueno, este tipo de polisacárido vamos a encontrarlo principalmente almacenado en semillas. Durante el proceso de crecimiento de una semilla se requieren grandes cantidades de energía y qué mejor que obtener una energía a partir de un polímero que está formado por glucosa. Entonces, pues bueno, este almidón se va a conformar por dos diferentes tipos de polisacáridos, que en este caso sería la amilosa y la amilopectina. Es decir, el almidón es una combinación de dos polisacáridos diferentes, unidos entre sí como una especie de cadena, y en la cual, pues bueno, se va a almacenar directamente ya la energía necesaria para una planta. Por otro lado, pues bueno, uno de los también más abundantes polisacáridos en el planeta pues es la celulosa. Y bueno, la celulosa va a formar fibras mediante la unión, en este caso, de los monómeros de glucosa por enlaces betaglucosídicos. Entonces, estas fibras, como observamos aquí en la imagen, pues están conformadas únicamente por moléculas de glucosa. Se van informando largas cadenas de miles de millones de átomos, de moléculas de glucosa, las cuales se van a ir entretejiendo entre sí hasta formar estas fibrillas. Y estas fibras son las que vamos a encontrar en las hojas o en los tallos. Si ustedes rompen una hoja van a observar precisamente estas fibras. Se pueden observar a simple vista cuando están unidas en este tipo de estructuras. Ya cuando las observamos ya en microscopios más avanzados como el electrónico de barrido, vamos a observar este entrecruzamiento entre las fibras. Y bueno, una de las también más importantes y una de las que es el polisacárido más duro, en este caso sería la quitina. Y bueno, la quitina, en diferencia de lo que es la celulosa, va a formar laminillas. Y estas laminillas se van a ir estructurando entre sí hasta formar una especie de compuesto compacto. Esto sirve
para darle protección a muchos animales, en este caso insectos y cierto tipo de arácnidos, para formar su exoesqueleto. Y bueno, esos exoesqueletos podemos observar que son bastante duros. Si uno trata de aplastar estos exoesqueletos, pues bueno, vamos a estudiar pues ese cierto crujido, pues debido a esa dureza que tienen estos exoesqueletos en sí. Entonces, los exoesqueletos, al igual que la celulosa, pues bueno, van a estar formados por enlaces beta-glucosídicos. Y en este caso no vamos a presentar glucosa. En lo que son los exoesqueletos vamos a presentar un compuesto que se llama N-acetilglucosamida, que es un derivado de la glucosa. En este caso tenemos un grupo acetil con un grupo amina, perdón, que al formarse se llama acetil o acetilamida. Y entonces al reaccionar con el grupo hidroxilo que tenemos en la posición, en este caso 2, vamos a formar el compuesto llamado N-acetilglucosamida. Este compuesto o este monómero que se llama acetilglucosamida reacciona en este caso con otro monómero de sí mismo en la posición pues sería 1,4, formando precisamente este enlace beta-glucosídico. Entonces, pues bueno, la mayoría de animales presentes en el mundo pues no pueden digerir este tipo de estructuras. Estas pues, son altamente resistentes. De hecho, este tipo de estructuras se han estado investigando para la obtención de biopolímeros o de bioplásticos debido a su resistencia tanto a ácidos como bases o a su vez como en este caso ciertos contenidos de agua. Por lo tanto, pues bueno, uno de los polímeros muy importantes que podemos encontrar en la naturaleza.